Proverbios 16:2, ¿sí? Hoy te quiero hablar sobre sálvate a ti mismo. Esto es a veces una mentalidad que las personas tienen, o en algún momento incluso capaz que nosotros pensamos, ¿sí?, que nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tal vez dijiste, no necesito que nadie me ayude en esta situación, yo sé cómo salir solo, yo sé cómo autosustentarme y cómo autosalvarme. Muchas veces pasa, ¿sí? Muchas veces el ser humano, ¿sí?, cree que puede salvar su vida, ¿sí? Tal vez porque vivió una situación en la cual pudo sobrevivir, ¿sí? Pudo pasar, digamos, que esa situación fue difícil y dijo, si yo puedo con esto, voy a poder seguir arreglándomelas solo, ¿sí? Pero la realidad es que no hay nada que nosotros podamos hacer por la salvación de nuestra alma. Amén. Así que necesitamos a Cristo Jesús para que Él salve nuestras almas. Amén. Así que antes de todo esto quiero contarte una historia, ¿sí? Dice así: el 13 de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida, que había despegado de Washington, D.C., se estrelló contra el río Potomac. Era invierno y el río estaba lleno de hielo. El impacto tuvo lugar cerca de un puente que cruzaba el río. Las cámaras de televisión pudieron captarlo todo. Millones de espectadores sentados en sus casas vieron cómo un helicóptero tendió un cable desde lo alto a un hombre que se debatía por su vida en el agua. El hombre agarró el cable, nadó hasta donde estaba otra persona superviviente y la enganchó para que fuera izada hasta la seguridad del aparato. El helicóptero tendió el cable otra vez y de nuevo el hombre hizo lo mismo. Nadó a donde otra persona y la rescató. Salvó a 5 personas antes de finalmente morir ahogado. Preso del agotamiento estaba este hombre que falleció. Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios 16:2. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido, Señor, para que tú te muevas con poder en medio de tu iglesia, Señor, trayendo, Señor, un entendimiento sobrenatural sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de ver las situaciones en nuestra vida. Te pido para que tú estés, Señor, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como primer punto, ¿sí?, te quiero hablar sobre nuestros pensamientos según nuestro carácter. Amén. Bien, la palabra de Dios, ¿sí?, en Proverbios 16:2, otra versión dice: al hombre le parece bueno todo lo que hace, ¿sí? Y según nuestras características mentales, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? No estamos hablando de personas que conozcan la palabra de Dios. Muchas veces, según nuestra opinión, ¿sí?, vamos a hacer cosas que están incorrectamente, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no?, podemos ir y hablarle a una persona sin lo que se llamaría cuidado, ¿sí?, sin filtros. No nos importa lastimar con palabras a otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez vos, en un sentido común tuyo, ¿sí?, o mío, o cualquiera de nosotros, vamos y le decimos, según nuestro sano juicio, lo que tendría que hacer esa persona o lo que no tendría que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a juzgar según nuestro parecer, según lo que a nosotros nos parece que está bien o no, ¿sí? Y eso es un problema, porque muchas veces juzgamos a personas sin saber lo que les pasó en la vida, ¿sí? Cuando yo estaba en la iglesia de Catán, a mí me han puesto como líder de Ujieres, y una de las cosas, de las características que tenía que trabajar yo con los hombres en ese lugar, era que nosotros nos cuidábamos mucho con el tema del horario, ¿sí? Tratábamos de que todos lleguen a horario, y las personas que llegaban tarde, por lo general se les permitía llegar 10 o hasta 15 minutos tardes, si es que nos avisaban, ¿sí? Por ejemplo, había hermanos que venían en auto y si justo se les pinchó una rueda, me mandaban un mensaje y me decían: mirá que voy a llegar tarde. Listo, no hay problema, podés llegar 15, 20 minutos tarde, media hora, es entendible, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Lo importante era que cuando llegue la persona, hablar con esa persona, preguntarle qué fue lo que pasó, ¿sí? Y no ir al choque con esa persona. Porque ¿qué hubiese pasado, no?, si una persona en un puesto de líder es chocante, ¿no? Y así como venía, como llegaba, le decía: bueno, ¿sabes qué?
hoy no servís, andá a sentarte, ¿no? Es chocante, ¿sí? Y esa persona tarde o temprano no va a querer hacer más nada para la casa de Dios, ¿sí? Y cada uno de nosotros que estábamos ahí lo hacíamos con gozo, ¿sí? Porque servíamos a Dios, porque Dios había hecho algo en nuestra vida, ¿amén? Entonces, lo primero que nosotros hacíamos era preguntar, ¿sí? Averiguar la situación, ver el punto de vista de la otra persona. Esto es fundamental, ¿sí? Ahora, lo segundo era tratar de comprender la situación, ¿sí? Como te decía, tal vez se le pinchó la rueda, tal vez no le pasó el colectivo, ¿sí? Que había hermanos que les pasaba eso también. Lo que fuese la situación, sí tratábamos de verlo, ¿sí? Tratábamos de ver cómo era la situación que ellos estaban viviendo. Y luego, lo tercero, era tomar una decisión, ¿sí? Si la persona era negligente porque se levantó tarde, porque lo que fuese que sea, bueno, ahí sí le decíamos, bueno hermano, lamentablemente hoy no vas a poder servir, te vas a tener que sentar, ¿sí? Que a veces era otro problema, pero bueno, eso es otra cosa, otra prédica, ¿amén? Bien, ahora, estas cosas las necesitamos aplicar en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿amén? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestro matrimonio o tenemos hijos o tenemos hermanos, conocidos, familiares, ¿sí? Que no sabemos muchas veces por qué hacen las cosas mal, ¿sí? Pero muchas veces las personas hacen las cosas mal por algo, por algún motivo, por alguna razón dentro de su corazón, ¿sí? Tal vez lo hacen por ignorancia, no lo sabemos, tal vez lo hacen por negligencia, no lo sabemos, ¿sí? Pero lo importante es tener estos primeros puntos, ¿sí? Claros, para poder llegar a un acuerdo y tomar una decisión sobre esas personas. ¿Amén? Otra de las cosas, cada uno de los que estamos acá en este lugar, ¿sí? No necesito que levantes tu mano ni nada en lo absoluto, sino que cada uno de nosotros no podemos leer los pensamientos de absolutamente nadie. ¿Amén? Y gracias a Dios, porque eso sería un problema, ¿sí? ¿Se imaginan que yo esté pensando en algo y allá el hermano me esté mirando y decir, yo sé lo que estás pensando? O que yo le pueda leer los pensamientos del hermano, yo sé lo que estás pensando, ¿no? Jesús lo hacía, pero nosotros no tenemos ese don, ¿amén? Y gracias a Dios, porque si no sería un poco incómodo constantemente estar sabiendo lo que la otra persona piensa, ¿amén? Bien, ahora, ¿de dónde vienen los pensamientos a nuestra mente? ¿Sí? Todos los pensamientos vienen de una raíz, ¿sí? Cuando nosotros, cada uno de nosotros, nacemos, tenemos pensamientos integrados, cada uno dentro de nosotros, ¿sí? Está en lo que nosotros lo llamamos la genética, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Dios manda a Saúl a través del profeta Samuel, ¿sí? Le dice a Saúl, anda a matar a todos los amalecitas, ¿sí? Incluso a los bebés, ¿sí? Y cuando yo me puse a averiguar, ¿sí? Me puse a informar, porque era muy raro que Dios mande un acato tan estricto y tan riguroso, ¿sí? Porque muchas otras tribus las dejaba con vida a las mujeres o a los niños, ¿sí? Los dejaba con vida, pero a los amalecitas les dijo borrarlos completamente, ¿sí? Y los judíos, ¿sí? Dicen que Dios hace esto porque la genética de los amalecitas era de destrucción y de maldad, ¿sí? Amalek, ¿sí? La palabra Amalek quiere decir el que lame la sangre, ¿sí? O sea, estas personas venían a lamer a cada ciudad, a cada pueblo, no les importaba quién fuese, ¿sí? Tanto que ellos creen que Hitler fue descendiente de los amalecitas. ¿Amén? Ellos creen, los judíos creen literalmente que Hitler fue un descendiente directo de los amalecitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Saúl cuando fue, si no conoces la historia te la cuento rápidamente, cuando fue a atacar a Amalek, no mató a todos, ¿sí? Samuel le dice, tenés que destruir todo, incluso los animales, todo. Y Samuel le dejó lo mejor de los animales y lo dejó al rey, ¿sí? A Agag, al rey Agag lo dejó con vida y dicen, ¿no? Lo creen los judíos, que el rey Agag tuvo un hijo y siguió la descendencia, ¿sí? Y luego hay pasajes donde muestran, donde hay personas que son amalecitas también, ¿sí? Entonces, ellos creen esto, ¿sí? Que esa genética era como una maldición, ¿sí? Era como que estaban malditos. Y creen, ¿sí? Que muchos pensamientos que nosotros tenemos es por nuestra genética, ¿sí?
Las cosas que nosotros pensamos es lo que les vamos a incorporar a nuestros hijos, y lo que nosotros tenemos es lo que nos incorporaron nuestros padres, ¿sí? Muchos pensamientos en nuestra vida son a causa de nuestra genética principalmente, ¿sí? Otros son por nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y por cosas del pasado. Entonces, hay una de las cosas que se hace en los retiros espirituales, ¿sí? Que es rechazar al pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que hicieron nuestros ancestros, ¿sí? Tal vez nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, vaya a saber Dios quién fue, alguno que tal vez sea brujo, tal vez hizo un pacto, tal vez hizo alguna cosa mala, ¿sí? Que la palabra de Dios nos dice que estas cosas siguen incluso hasta la 4ª generación. Entonces nosotros no sabemos lo que pasó, y lo mejor que nosotros podemos hacer como cristianos es rechazar todo eso, ¿sí? Arrepentirnos y rechazar toda maldición heredacional. ¿Amén? Bien. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos lo que pensamos. Toda acción en nuestra vida, primero, va a aparecer en nuestra mente, ¿sí? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Amén. Marcos 7:21 y 23 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿sí? No lo saqué de ninguna revista rara, ¿sí? Esto lo dice la Biblia, amén, y lo dijo Jesucristo, ¿sí? Todo esto, todo y cada una de estas cosas está adentro de nuestro ser, ¿sí? Ahora, depende de la disciplina de cada uno de nosotros, es el dominio que vamos a poder tomar sobre cada una de estas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no tomas un dominio sobre las cosas que te acabo de nombrar? Si vos decís, yo soy así y lo dejo ser, vas a empezar a caer en maldición y te vas a autodestruir, ¿sí? Por eso Jesús nos muestra lo que podemos llegar a tener dentro de nuestro corazón, ¿sí? Jesús dice, ¿sí?, que todo esto contamina al hombre, ¿sí? O sea, lo que vos estás dejando salir. Una cosa es que vos lo pienses, que lo tengas adentro de tu corazón, que vos lo sientas incluso, pero otra cosa completamente diferente es llevarlo a cabo, hacerlo, ¿sí? Y eso es lo que empieza a maldecir tu vida, ¿sí? Empezar a tomar decisiones según lo que a vos te parece que está bien o no, ¿amén? Y una de las cosas que nosotros vemos hoy en día, lamentablemente, es si lo sentís, hacelo, ¿no? Creo que había una propaganda en Coca-Cola que hacía como un énfasis sobre los videojuegos y algo así, y decía, si te hace feliz o si lo sentís, hacelo, ¿no? Y esto es un problema, ¿sí? Si nosotros nos empezamos a guiar simplemente porque algo que nos gusta y no está bien, ¿sí? Vamos a entrar en un problema en nuestra vida, ¿amén? Bien, ahora, como segundo punto te quiero hablar sobre creer salvarte a ti mismo, ¿sí? Hay personas que creen que son autosustentables, ¿sí? Que son autosuficientes. No sé si alguna vez escuchaste esta palabra. Yo una vez me tocó hablar con un joven, estamos hablando hace muchos años, era agnóstico, me dijo, ¿sí? Él dijo, no, yo soy agnóstico, yo creo que soy una persona autosuficiente que no necesito de Dios. Me dijo, mira vos qué bien, le dije yo. Bueno, así le fue, pero bueno, eso es otra prédica, ¿amén? Vamos a leer Salmos 10, de 3 al 11. Dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido, jamás
nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se escoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Ven? Muchas personas, ¿sí? Yo he conocido y seguramente vos conocés, muchas personas dicen: no hay Dios, Dios no existe, Dios es una mentira, es algo que la gente inventó, ¿sí? Muchas personas dicen esto. ¿Y qué pasa con estas personas? Hacen cada vez más fuerte los deseos malos de su corazón, ¿sí? Cada vez es más fuerte su inmoralidad, cada vez es más fuertes los deseos, como dice la palabra de Dios, ¿sí? La soberbia, las maledicencias, que serían como los insultos, ¿sí? Las malas palabras, la lascivia, el engaño, ¿sí? Los hurtos, los homicidios, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de la persona cuál es la debilidad. Y como ellos dicen: no hay Dios, no existe Dios, ellos se van sobre eso, ¿sí? Dicen: no pasa nada, Dios no me va a castigar, ¿sí? Y se van sobre los deseos de su corazón y terminan golpeándose cada vez más fuerte con su pecado. Amén. Ahora, una de las marcas que yo te quiero nombrar hoy, ¿sí? Es que ni el dinero, ni la fama son marcas del éxito, ¿sí? Si tal vez pensaste en tu mente, en tu corazón, decir: yo si tuviera dinero, listo, estoy hecho. Dios, dame el dinero porque yo con eso estoy satisfecho, ¿no? O tal vez decir: no, si yo tuviera fama, listo, Dios dame fama y que yo con eso estoy hecho, ¿no? Y decimos: listo, con esto toqué el éxito, soy exitoso, estoy en la gloria. Bien, ahora yo te pregunto, las personas famosas que vos conocés, ¿sí? Pensá en quien vos quieras, ¿sí? No te voy a dar nombres para no hacerla tan larga. ¿Se van al cielo? Simplemente te hago esta pregunta. Esas personas, el día que se paren delante de la presencia de Dios, le van a decir: hola, Señor, yo soy Luis Miguel, déjame entrar. ¿Quién te conoce? Amén. O le diga: hola, Señor, yo soy fulanito de tal, tengo tanto dinero, ¿no? Como Steve Jobs, que dejó $7.000 millones en la tierra, ¿sí? ¿De qué le sirvió? De absolutamente nada. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el dinero no va a entrar, no va a ser para comprar la entrada al reino de los cielos. ¿Amén? Mirá lo que dice Marcos 8, 36 y 37. Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Amén? Absolutamente nada podemos dar nosotros como seres humanos por nuestra alma, ¿sí? Nuestro éxito como cristianos estará en pararnos delante de Dios y que Él nos diga: pasa, hijo o hija mía, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ese es el éxito que nosotros vamos a tener el día que nos paremos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Ahora, tal vez hay personas, ¿sí?, que piensan y dicen: bueno, pero yo soy bueno, yo no necesito de la salvación de Jesús, ¿no? Yo tengo cosas buenas en mi vida. Simplemente te voy a hacer 2 o 3 preguntas y no quiero que me las contestes, sino que las pienses un momento. ¿Alguna vez dijiste una mala palabra, un insulto, mentiste o tuviste un mal pensamiento o hiciste algo indebido? Simplemente te lo hago así y ya con eso, digamos, se podría decir que estás destituido de la gloria de Dios, ¿sí? Bien, ahora vos decís: no, pero yo conozco personas que son buenas. Bien, perfecto, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3, 10 al 12, dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Amén? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron
aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. No hay absolutamente nadie que pueda decir y se pare delante de la presencia de Dios y diga: yo fui perfecto, Señor, yo no necesitaba de tu salvación, no sé para qué fuiste a la cruz, porque sí se puede. Amén. No hay ni uno, dice la palabra de Dios. Amén. Este es un claro pasaje, ¿sí?, que nos muestra y nos enseña diciéndonos que absolutamente nadie podría entrar al reino de los cielos, ¿sí?, sin la redención de los pecados que nos da Cristo Jesús. Amén. Ahora, tal vez decís: bueno, alguien tiene que haber, o alguna cosa buena tengo que tener, ¿sí? Algunos dicen: bueno, yo soy bueno, no maté, no robé, no tuve malos pensamientos, no hice todo esto, hice todos los 10 mandamientos como dice la palabra de Dios, vengo haciendo las cosas bien y está perfecto, ¿sí? Pero déjame decirte que había alguien que era de esa manera, ¿sí? Había alguien que se paró delante de Cristo Jesús y le dijo: Señor, yo soy el mejor de todos, soy el más bueno de todos, ¿sí? Vamos a verlo, Mateo 19, 16 al 23. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno. Mirá cómo él venía, ¿no?, a pararse delante de Jesús. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? ¿No? Como que se ensanchaba un poquito el muchacho. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven que le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Ven, ahí ya estaba completamente ensanchando el pecho el muchacho. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Bien, ahora, el problema era que este joven tenía dinero. No era el problema el dinero, ¿sí? El problema era que él amaba el dinero, ¿sí? Y eso es una de las cosas que Dios nos dice que no debemos hacer. Amén. Bien, ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Jesús le dice que vaya y que venda todo? ¿Sí? Porque si no tendríamos que haber vendido todo para dárselo a Jesús. Pero no es la idea, ¿sí? ¿Por qué se lo dijo en este momento? Fue porque Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro. Sabía que el general Tito iba a venir, iba a ser un desastre, iba a robarles todo, ¿sí? Iba a destruir todo lo que ellos tenían. Entonces él le quería salvar la vida, ¿sí? Pero este joven, como dice la palabra de Dios, que él era un joven, lo que se dice, ¿sí?, según los estudiosos, es que usualmente los jóvenes, ellos no tenían de otra manera que tener dinero, sino que era por heredad, ¿sí? O sea que la plata a él le vino de arriba, ¿no?, en pocas palabras. Pero una de las cosas que él había hecho era aferrarse a eso, ¿sí? Por eso después vemos, ¿no?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ellos vendían cosas, ¿no?, vendían sus terrenos y demás cosas, y se los daban a la iglesia, ¿sí?, para que, salgan a predicar, etc. ¿Ven? Eso es otra predica también. Bien, el joven, ¿sí?, él estaba literalmente un poquito como ensanchando el pecho por la buena vida que llevaba, ¿sí? Pero, ¿qué pasó cuando Jesús le tocó una sola área donde él no lo quiso dejar? Donde él no quiso entregar esa área, ¿sí? Vamos a llamarlo pecado oculto, ¿no?, de él. ¿Por qué? Porque él amaba más el dinero que seguir a Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dijo: bueno, si lo querés, ahí te va a ir, ¿sí? Y la verdad es que tal vez este joven dijo: bueno, parece que el cielo no es un tan buen lugar, tal vez me pidan más cosas, mejor me quedo así como estoy, ¿sí? Él creyó, ¿sí?, que el régimen en su vida iba a salvarlo, ¿sí? Pero la salvación
estaba completamente delante de él, ¿sí? Él creía que hacer las cosas desde su niñez, ¿sí?, iba a salvar su alma, pero la salvación estaba delante de él, ¿sí? Jesús mismo estaba parado delante de este joven. Por eso Jesús le dijo: deja todo y seguime. Amén. Muchas veces tenemos que dejar cosas del pasado para seguir a Jesús, ¿sí?, para tener un renuevo en nuestra mente. Amén. Bien, otra de las cosas que quiero aclarar es que nuestras obras no nos van a salvar. Amén. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Tito 3, de 3 al 7, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Ningún hombre o mujer va a llegar a la presencia de Dios y le va a poder decir a Dios: Dios, déjame entrar porque yo, ¿sabes qué?, soy perfecto. Amén. La palabra de Dios nos muestra y nos califica como personas que no podemos llegar a la perfección de Dios. Amén. Por eso fue necesario el sacrificio de Cristo Jesús para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Amén. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Dios nos perdona a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Si Él no hubiese derramado hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario, hoy ninguno de nosotros podría tener la salvación. Amén. En la antigüedad se sacrificaban animales, pero a partir de Cristo Jesús marcó un antes y un después en la historia, y asimismo marcó un antes y después en nuestra vida. Amén. Bien, Jesús, ¿sí?, es nuestro único Salvador. Amén. Y quiero traerte una pequeña visión del cielo, ¿sí? Una de las cosas que nosotros vamos a hacer cuando estemos parados delante de la presencia de Dios, ¿sí?, cuando ya no estemos más aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hoy te tuvieras que parar delante frente a Dios? ¿Sí? ¿Qué harías? ¿Sí? Si estás partido de este mundo y estás parado delante de la presencia de Dios, ¿le empezarías a echar la culpa a los demás diciéndole: no, Señor, porque yo no te pude aceptar en mi corazón, porque fulanito de tal, porque mi vecino, porque el perro, porque el gato? ¿No? ¿Le tendrías ese tiempo de agarrar y decirle: no, Señor, porque alguien me dijo que podríamos hacer eso en nuestra vida? El día que nos toque estar delante de Él, ¿sabes qué? No vamos a tener a absolutamente nadie a nuestro alrededor. ¿Amén? Cada uno de nosotros nos vamos a parar solitos, y te vas a parar solita delante de la presencia de Dios, y Dios va a abrir los libros. Amén. Y va a empezar a mostrarnos nuestra vida. Amén. Y sobre todo, si nosotros aceptamos o no la salvación de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que tal vez yo ya lo dije, sí, que como pastor yo tengo un juicio doble. Amén. Eso
a veces yo cuando estaba yendo a la iglesia pensaba, ¿no? Yo decía, el pastor va a tener un juicio doble y está ahí lo más feliz y campante, predicando como si fuese que, el día de mañana se va a parar delante de Dios y hay que estar ahí, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué? Esa paz y ese gozo viene a tu corazón, ¿sí? Cuando sabes lo que predicas, amén, y crees en lo que predicas, amén. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, amén. Nosotros vamos a partir de esta tierra y vamos a pararnos delante de la presencia de Dios, amén. Una de las cosas que tenemos que entender es que no existen las almas en pena, ¿sí? Yo he perdido familiares muy cercanos donde incluso hasta soñado con ellos, pero lamentablemente ellos no estaban ni en los sueños, no estaban ni en mi casa, no estaban en ningún lado de esta tierra, o estaban en el cielo o estaban sufriendo lejos de Dios. Amén. Bien. Jesús es nuestro abogado defensor y eso es algo que tenemos que tener claro cada uno de nosotros. Amén. Primera de Juan 2:1. Amén. Este versículo me encanta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Esa es la vida que nosotros manifestamos al mundo. Amén. Como Jesús anduvo en la tierra, así nosotros debemos caminar. Amén. Y la realidad es que nuestra manera de vivir nos dice quién es nuestro Dios. Amén. Hay personas que se dedican completamente a hacer dinero y su Dios es el dinero. Amén. Hay personas que se dedican completamente a la bebida y su Dios es la bebida. Amén. Hay personas que se dedican a cualquier otra cosa menos a Dios. Listo. Ese es su Dios. Amén. Entonces, si nosotros creemos, ¿sí?, que Dios es nuestro Dios, debemos entregar nuestro corazón. Amén. Una vida pecaminosa dice que las personas, ¿sí?, son hijos, lamentablemente, del diablo. Amén. Ahora, debemos alegrarnos por el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y por la redención que tenemos en Él. Amén. En la historia que te conté en el principio, ¿sí?, un hombre murió salvando 5 personas, ¿sí?, y Jesús pagó el precio de sangre por cada una de las personas que respiran en este mundo. Amén. Juan 3, 15 al 19 dice, para que todo en aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda. Amén. Recordad que dice 2 veces, y la Biblia cuando dice 2 veces algo, es porque está acentuando esto. Amén. ¿Qué es lo que quiere Él? Que nadie se pierda. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron a las tinieblas más que a la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Ahora, ¿crees que Él quiere salvar tu alma? ¿Y que es necesario que te entregues? ¿Crees que Jesús es el Señor y amo de tu corazón y de tu vida? En esta tarde te invito a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro, y quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador de su vida y de su alma. Una realidad, amén, es que pienses lo que pienses, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Amén. Esa es la realidad que nos muestra Cristo Jesús y que nos enseña en su palabra. Amén. Así que en esta tarde
¿Querés aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida y de tu alma? Te invito a que levantes tu mano en esta tarde, amén. No es para avergonzar a nadie, es un llamado que hacemos todos los servicios, amén. Amén, Dios bendiga tu mano. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Te doy las gracias, Señor. Amén.